Hola, buenas tardes y buenos días. Estamos un día más aquí en el tocador de Tenemos que hablar. ¿Qué tal están? ¿Cómo llevan estos días? Pues vamos a esperar que se empiecen a conectar. Mafe, saludos. Bueno, hoy tenemos una charla bastante especial. Tenemos hoy a Beatriz Pérez Rodríguez. Ella nos va a hablar de autoestima, nos va a hablar de emociones, de la gestión de las emociones. Y creo que es una charla muy instructiva, muy constructiva sobre todo. Y vamos a ver a quién tenemos por ahí. Desde Medellín nos saludan. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Bueno, esta semana pues ya cerramos el ciclo de entrevistas de esta semana. La próxima semana, el día lunes, vamos a tener a una chica muy especial. Ella se llama Adriana. Adriana Sayán, es gallega, es blogger, además ingeniera, y es blogger de moda y belleza. Vamos a tener también el día miércoles a un invitado también de lujo. Se llama John Bolívar Acosta, es un director de cine y televisión colombiana y bueno, ha sido uno de los descubridores de muchos talentos en Latinoamérica y especialmente de novelas colombianas. Bueno, ya está por allí. Sí, ya la tenemos por aquí. Va de cuento. Aquí está, añadir. Saludos, Mar, Trastovere. Bueno, vamos a ir saludando a los que se van uniendo. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Me Yo escuchas bien? sí, ¿y tú me escuchas a Vale, mí? perfecto. Perfecto. Vale, Te escucho un poco bajo. No sé si escuchan. Te pues escucho un poco bajo. a ver que me acerco un poco más el móvil. ¿Me Sí, a lo escucháis? mejor. Saludos, Belén. Hola, ¿se me escucha bien? Ahora sí, Vale, yo te escucho perfecto. bien. Perfecto. Genial. Hola, Bueno, ¿qué muy tal bien. estás? Muy bien, acabo de hacer un cursito y ahora pues con ganas de este directo que ya llevamos preparando semanas. Y nada, pues muy bien, con ganas de que me preguntes cositas, que bueno, que me gustan mucho las entrevistas que haces. Y bueno, yo creo que el tema que has elegido para tratar hoy es bastante interesante, o sea que muy contenta de estar aquí en el tocador. Es una charla sobre todo de mucho conocimiento, donde queremos aprender y compartir conocimiento, que es lo que quiero en estos espacios. A ver, voy a hacer una pequeña introducción, un resumen de tu biografía, es un extracto nada más. Beatriz Pérez Rodríguez nació el 21 de junio de 1984 en Alicante, ciudad donde vive actualmente. Era una niña inquieta, muy creativa y nada popular, como ella misma se define. Desde muy joven se interesó por la lectura, en especial por los cuentos infantiles. De historia en historia y saltando de cuento en cuento, recorrió más de 50 países buscando como souvenir el mejor cuento que traer de vuelta. Compaginó su afición secreta con sus estudios de trabajo social y criminología y se especializó en infancia y juventud en riesgo social. Trabajó durante 5 años en la Fundación Nazaret. Es una institución que acompaña a niños y niñas, adolescentes, jóvenes y familias más vulnerables y en desventaja social. Allí su experiencia como educadora de menores le llevó a replantearse y a hacerse muchas preguntas sobre las emociones infantiles. Y junto a su mejor amiga, Teo Agulló, crearon en 2015 Va de Cuentos. Va de Cuentos es un espacio donde a través de cuentos infantiles, talleres y conferencias trabajan la educación emocional, sirviendo de apoyo a padres, madres y profesionales de la educación. Bienvenida Beatriz Pérez al tocador de Tenemos que hablar. Muchas gracias, Diana. Lo único que en vez de 5 años estuve 11 en Nazaret, que bueno, Ah, bueno, sí, más experiencia con es menores. mucho más. 11 años, bueno, Todo lo pues demás, entonces mucho más experiencia. todo lo demás perfecto. O sea que Perfecto. genial. Saludos a todos los que se están uniendo, Albano 80, Oruga. Bueno, pues vamos a empezar un poco. Cuéntame, Beatriz, ¿cómo estás viviendo todo esto del confinamiento? ¿Qué te pilló haciendo el COVID-19? Cuéntame, a ver. Pregunta Pues obligada. sí, me pilló junto con Emilio Pernet, que teníamos un espectáculo montado, Encender la Noche, sobre cuentos tradicionales y música tradicional.
también, y bueno, cuentos de literatura infantil como los que utilizo en los cursos. Y nos pilló en una gira que íbamos a hacer por Asturias, por Burgos, por Valencia, y nada, se quedó ahí en el tintero, que retomaremos, pero Claro. bueno, nos pilló ahí, así que ahí se Perfecto. quedan, estamos ahí. Bueno, pero han seguido, se van a reactivar todas las cosas, se paralizó todo de un momento a otro, Exacto, pero poco a poco ya vamos saliendo. claro, se paralizó, pero bueno, el confinamiento de alguna manera nos ha dado un impulso en el mundo de las redes sociales y hemos generado bastante contenido. Empezamos con cuentos nocturnos, también estuvimos haciendo varios espectáculos con la compañía Al otro lado de la parcela, que es una compañía de cuentacuentos de Va de Cuentos. Y bueno, pues hemos empezado a hacer un montón de cursos online y como la gente estaba confinada, hicimos Qué también bueno. algún reto de creatividad y literatura infantil. Y ahí estamos, abriéndonos también camino a gente que no nos puede ver en directo, ¿no? Que también está guay. Genial. Bueno, pues ya me vas a comentar todas esas cositas. Bueno, empecemos desde el comienzo. Cuéntame un poco, Beatriz, ¿cómo eras tú de niña? Aunque dije algunas cosas, ¿cómo eras tú de niña? ¿Qué te gustaba hacer aparte de leer? Si practicabas algún deporte o alguna actividad, cuéntame un poco. Bueno, he sido bastante torpe toda la vida con respecto al tema de los deportes. No se me ha dado nada bien. Era una niña bastante inquieta, muy metida en mi mundo, me gustaba leer, escribir, eh, tenía muchos complejos, de ahí también un poco el tema, ¿no? Que ha surgido, porque bueno, una niña gordita y con muchas, bueno, pues muchos problemas de autoestima, pero con muchos amigos, muy sociable y pues como te digo, muy metida en este mundo imaginario, ¿no? De los cuentos, me gustaban mucho los cuentos de hadas, me gustaba mucho la historia de las brujas y me gustaba mucho escribir, también tengo 3 diarios por ahí de cuando era pequeña. Y bueno, pues muy sociable, siempre me ha gustado mucho relacionarme también, ¿no? Y con muchas ¿Fuiste inquietudes. feliz de pequeña? De Fui feliz, pequeña, cómo recuerdas tu infancia? pues la recuerdo con mucha tranquilidad y me recuerdo feliz, pero es cierto que la adolescencia fue una etapa muy complicada y conforme me he hecho más mayor, me he dado cuenta de cosas que sucedían cuando era más pequeña y he notado como que esas cosas que yo percibía como normales hubieran sido mejor si hubieran sido de otra forma, ¿no? Y Ok. conforme más he trabajado con adolescentes y con niños y niñas, me he dado cuenta de cuántas carencias tenía yo con algunos temas, ¿no? Y qué bien hubiera sido que hubiera sido otra forma, algunos aspectos, ¿eh? Otros no tanto, o sea, a nivel familiar, además yo tenía muchos primos, muchas amigas, era una, como te digo, una niña muy sociable, pero había ahí cositas con respecto a mi manera de verme bueno, pues si volviera ahora a mi niña de pequeña, la abrazaría y le diría que estuviera tranquila y que se quisiera más, ¿no? ¿Pero te sentías una niña distinta? Me sentía una niña distinta en muchos aspectos, sobre todo cuando empecé a hacerme mayor, con mi círculo de amigas, yo me desarrollé mucho más pronto, entonces a mí me crecieron las tetas enseguida y era muy alta, era muy grande, todas mis amigas eran mucho más pequeñitas, más delgadas, tenían mucha facilidad pues para el tema de la gimnasia y todo eso, y a mí no se me daba bien, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me he visto distinta, ¿no? Luego tenía otras facetas en las que sí que podía Destacabas. diferenciarme, ¿no? Claro, pero esas facetas se reconocían más cuando me he ido haciendo más mayor, ¿no? Cuando eres más pequeña, pues hay una serie de actitudes que llaman más la atención y yo esas actitudes y esas maneras no las tenía, ¿no? Y de esa niña que tú recuerdas, ¿qué tiene hoy Beatriz? ¿Qué es lo que más puedes decir que, mira, esto desde niña lo tengo y no lo he cambiado? Pues que soy muy fantasiosa, que me ilusiono por todo, que tengo muchas ganas de aprender también, que me gusta mucho conocer gente y conocer, bueno, lo extrapolo, ¿no? A conocer culturas, conocer, estudiar, aprender, ¿no? Y lo de sociable también, me veo también muy sensible, eso sigo teniéndolo, muy entusiasta
y muy metida en el mundo de la imaginación, ¿no? De la fantasía, de la imaginación, de todo ese ámbito en el que ahora me muevo, ¿no? Qué bueno. Mira, esta pregunta yo siempre la hago, Beatriz, porque yo creo que a veces nos olvidamos mucho de cómo éramos y todos los sueños que teníamos y volver a esa etapa, creo que es muy importante recordarla porque dicen que cuando éramos niños realmente era nuestra verdadera esencia. Entonces yo creo que siempre recordar esa parte es muy bueno porque de ahí podemos desprender una cantidad de cosas luego de nuestra vida a posteriori. Bueno, Totalmente de cuéntame ahora acuerdo. cómo nace Va de Cuentos. Bueno, nace porque yo llevaba muchos años haciendo cursos, talleres relacionados con, bueno, pues entre otras cosas, con el mundo de la animación sociocultural, el tema de la diversidad funcional y bueno, pues empecé a investigar sobre el tema de las emociones y el tema de la literatura infantil, empecé a formarme de forma autodidacta por un lado y luego conforme fui conociendo, fui haciendo más cursos y vi un mundo nuevo que me desmarcó y me cambió toda mi perspectiva y toda mi manera de trabajar, ¿no? Mi labor educativa, bueno, me la cuestioné en ese momento, ¿no? Y bueno, pues necesitaba un empujón y una amiga mía, como tú bien dices, Teo, necesitaba también hacer un proyecto con un máster que estaba haciendo de marketing digital y me dijo, este es el momento. Yo llevo la parte que tú no sabes y tú haces, das forma a esto que ya llevas haciendo años, ¿no? Y bueno, pues alquilamos un local en San Vicente, en un pueblecito de aquí. Empezamos nosotras dos solas, ella llevando toda la parte más de marketing, de posicionamiento, de web y todo el rollo. Y yo empecé a dar Sí, curso y bueno, pues el boca a boca empezó a moverse, me empezaron a llamar de coles y llegó un momento en que se hizo tan grande que tuve que formar a otras personas para que hicieran el mismo curso que yo hacía. Y en pero 5 años que pero llevamos, hay algo que pero no me has contado algo. A mí me contaron que había una maleta, que en todo sí, esto había una maleta llena de cuentos. Cuéntame esa claro. historia, a ver. Claro, yo cuando iba a los cursos, diera el curso que diera, ya fuera un curso de animación, de ocio tiempo libre, de discapacidad, de educación emocional, de lo que fuera, siempre iba con una maleta de cuentos. Y ese fue nuestro logo, ¿no? El que de alguna manera caracterizaba el proyecto, porque yo siempre iba cargada de cuentos y claro, la gente no estaba acostumbrada, sobre todo los adultos a los que yo formaba, a que para hablar de determinados temas utilizara la literatura infantil. Y fue Cuentos como infantiles. claro, fue como sumergirme en el mundo de la literatura infantil, pero también para adultos, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante también ver cómo la gente lo recibía y cómo la gente le gustaba el tema de la literatura infantil, ¿no? Cómo descubrieron un mundo totalmente desconocido para algunos y que luego servía mucho tanto para las personas que los utilizaban en sus coles, en sus espacios, como para ellas y ellos mismos, porque al final los cuentos tratan temas que nos conciernen también a los adultos, ¿no? Y al A final todos. esos temas nos tocan la patata a nosotros y a nosotras también, ¿no? Y bueno, desde ahí no he dejado de contar cuentos, desde ahí no he dejado de utilizar el recurso de la literatura infantil para todas las cosas que yo hago y la verdad es que estoy encantada. Empecé con muchos cuentos y ahora tengo muchos más. Por ahí me contaron que tenías una colección personal de más de 400 cuentos y ahora tienes una colección de más de 1500 cuentos que lo tienes en el sitio, en la cuentoteca, ¿no? En Va de Cuentos. Yo empecé a comprar cuentos para utilizarlos yo, para mis talleres y porque me gustaban. Como Y llegó un herramienta punto, tuya. como dices, que tuve más de 400 cuentos en casa y claro, venían mis amigos y yo les sacaba los cuentos, pero llegó un momento en que decía, qué pena que tanto material esté aquí. Y claro, cuando abrimos Va de Cuentos, pensamos en ese espacio que es la cuentoteca, que es un espacio como de biblioteca donde la gente puede ir y puede leer cuentos, les asesoramos, hay un montón de libros de pedagogía también. Y la verdad es que ha sido un espacio que ha ido creciendo con los años y ahora tenemos más de 1500 títulos, aparte de una librería. Qué bien. La librería Hemos está claro, en Alicante. está en En Alicante, libre... ahora hemos cambiado. Desde el año pasado
nos vinimos a Alicante, bueno, porque también es más grande y estamos en un sitio bastante más céntrico y pues era más accesible para la gente, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos retomando después del COVID un poco todo lo presencial. Ahí tenemos la librería abierta, poquito a poco, pero bueno, ahí Eso te iba, seguimos. eso te iba a preguntar, unido a esto del COVID, ¿cómo sentiste tú el cambio de los padres, sobre todo, de tener a los niños confinados en casa, de a lo mejor querer tener herramientas para poder utilizar y de diversión y bueno, también ocupar a los niños? ¿Cómo viste ese cambio con el COVID? Al principio fue un boom, porque de repente toda la gente que nos dedicábamos al mundo de los espectáculos, de la música también, empezamos a hacer un montón de cosas en directo para poder cubrir esos huecos de ocio que no podían, a los que no podían acceder. Pero claro, Sí, llegó un punto en el que era insostenible tener tanto tiempo las pantallas, ¿no? Y entonces empezamos también a proponer recursos y a dar herramientas a las familias. De hecho, hicimos varios directos dando charlas para poder dar herramientas a las familias porque nunca nos habíamos encontrado en una situación así. Poder jamás, estar claro. 24 horas con los niños y las niñas en casa y tratar el aburrimiento, ¿no? Que es un temazo. Y bueno, Que parece que es algo malo, el aburrimiento, ¿no? y que va, el aburrimiento es la oportunidad que tienen los niños y las niñas para poder crear, para poder encontrar recursos dentro de ellos y ellas para el juego. Y al final es necesario aburrirse. Desde el aburrimiento surgen cosas maravillosas, ¿no? Y al final esas charlas también dábamos esas claves, ¿no? Porque los padres y las madres estaban muy agobiados porque era como es que ya no se me ocurre nada, deja que se aburra, ya encontrará él y ella la forma de poder divertirse, ¿no? Porque si al final se lo damos todo hecho, no Sí. encuentran recursos dentro de ellos y ellas, ¿no? O sea que bueno, yo creo que hace un aprendizaje todo esto para todos y En todas. tiempo Yo creo que récord, además en totalmente. tiempo récord. Sí, y para valorar también todo lo que es el disfrutar de los espacios, la naturaleza, el aire libre, disfrutar del movimiento, del deporte, de cosas que estábamos muy limitados dentro de casa, ¿no? Y sobre todo esta parte de los niños, ¿no? Que las pantallas no tienen que ser un recurso, tienen que ser un recurso puntual en un momento dado. Para una situación concreta y específica, a mí me parece normal que hayamos acudido a ellas, ¿no? Pero tienen que ser la excepción. Hay muchísimas otras formas para poder entretenerse y para poder aprender que no sean a través de una pantalla, ¿no? Tienes toda la razón, sobre todo cuando están en ese proceso de formación, porque cuando somos adultos, de una u otra manera, pues lo manejamos a veces mal, pero lo manejamos, pero cuando están en ese proceso de formación es importante poner límites, sobre todo, es lo que creo yo, poner límites. Totalmente. ¿Cómo fue tu experiencia en la Fundación Nazaret? Que yo creo que es una experiencia bastante fructífera para ti y para todo tu proyecto, ¿no? Totalmente. Bueno, pues yo he trabajado durante 11 años más o menos, tanto como educadora de con chavales con medidas judiciales, adolescentes, como con niños y niñas en desprotección de 6 a 18 que vivían en un piso tutelado. Y yo siempre lo digo, todo lo que sé, o la mayoría, o por lo menos la certeza que tengo en muchas cosas relacionadas con los temas que trato en mis cursos, tienen que ver con la experiencia que he tenido con niños, niñas y adolescentes en mi trabajo. O sea que Sí, solo tengo palabras de agradecimiento. Realmente yo me pedí una excedencia en septiembre porque no podía llevar las dos cosas y era ya había que tomar una decisión porque si no, no iba a poder dedicarle tiempo que necesitaba el proyecto EVA de cuentos. Pero vamos, yo sigo teniendo contacto con los niños, con los educadores, y es el lugar que me ha hecho crecer a nivel personal muchísimo, pero también a nivel profesional. Yo creo que ha sido lo que yo necesitaba, ¿no? El poder aprender desde la experiencia, que yo creo que es lo que importa cuando te dedicas a esto, cuando tú hablas de cómo acompañar una rabieta o de cómo poder favorecer la autoestima, lo tienes que hacer con conocimiento de causa, ¿no? Y los libros están muy bien, la teoría está muy bien, pero al final lo importante es cómo llevas eso al día a día, a la práctica, ¿no? Y los y que niños y cada las niñas han sido
los que van Claro, y enseñando. que cada niño y cada niña es un mundo. Viene con una historia, llega con una esencia también, que eso hace la diferencia entre uno y otro. Y más ¿Podrías nosotros. contarnos? Dime. Decía que y más los niños que teníamos nosotros que vienen de situaciones súper vulnerables y conflictivas, ¿no? O sea, que al final he tenido experiencia con niños muy rotos y eso aún, ha sido aún más difícil, ¿no? Mm, Beatriz, pero cuando llegaban a esa fundación, ¿era un tiempo específico o era cuando antes para tenerlos en algún un tiempo o estaban hasta que ya crecieran? ¿Cómo era ese proceso? Pues según las circunstancias familiares, había niños y niñas que estaban desde los 6 hasta los 18 porque no tenían padres o madres o porque no podían atenderlos. Había otros casos que estaban un año por circunstancias específicas. Ten en cuenta que estos niños estaban en ese piso porque los padres, los papás y las mamás no los podían atender. No había un núcleo familiar Entiendo, que pudiera atenderlos de una manera saludable. Entonces hay mil historias, mil formatos en los que hay niños que han pasado una temporada concreta porque ha sucedido algo, pero hay niños que han pasado largas temporadas. Al final todo entiendo. hay que ver. Claro, y podrías contarnos a lo mejor alguna experiencia que te haya marcado, alguna experiencia ya sea de superación o de trabajo, de talento que tú hayas encontrado en ese grupo de niños, porque a mí me parece supremamente importante que en cada situación que nosotros vivimos podemos extraer siempre algo, algo que nos sirve para otras cosas y traspolarlo. No sé, Claro, ¿cómo lo...? pues tengo muchas experiencias con muchos críos. Yo creo que estos nenes lo que tienen es que son resilientes, que al final es la capacidad que tienen de superar las adversidades, ¿no? En concreto, bueno, pues hay un niño con el que estuve unos 3 años, que cuando llegó era un nene que estaba Muy totalmente pequeño, asalvajado, entre comillas, porque no tenía sí, límites de ningún tipo, era como un nene que no le habían puesto nunca límites en casa y con mucha falta de amor y fue un proceso precioso el poder acompañar a ese niño durante 3 años y ver esos cambios, ¿no? De cuando tú tratas a los niños con amor y los tratas con respeto, cómo esos niños también te lo devuelven, ¿no? Y bueno, a mí ese niño especialmente me llegó al corazón. te marcó. Sí, y muchos más, porque ten en cuenta que yo vivía, teníamos un piso en el que éramos 6, pero esos niños iban cambiando. Imagínate en tantos años cuántas historias y cuántas vivencias, ¿no? Y sigo teniendo Y contacto con algunos niños que yo fui educadora de ellos cuando eran preadolescentes y hoy por hoy tengo una relación de amistad con ellos. qué En bonito. concreto con una niña, en concreto con una niña que cuando yo entré, ella tenía 12 años, hoy por hoy sigo teniendo relación con ella, sigo teniendo contacto y es una pasada, ¿no? Ver crecer, ¿no? Y ver progresar a estos niños y niñas. Y me imagino que también era complicado para ti el adiós de esos niños, aunque era un paso para ellos positivo, Claro, seguramente, pero también personalmente me imagino que era algo que tenían que trabajar o asimilar, ¿no? Con todo el grupo. claro. Ten en cuenta que había muchos críos que habíamos sido su única familia, entonces el despedirte se queda el nicho vacío, ¿no? El nido vacío, como dicen las mamás cuando se van los niños de casa. El vacío se nota en el piso, pero sobre todo lo difícil que es acompañar a un niño en esa salida, ¿no? Vas a cumplir 18 años y ya no vas a tener unos educadores que te van a apoyar, sino que vas a tener que estar solo ahora, ¿no? Y te vamos a ayudar en lo que haga falta, pero ahora tú eres tu propio recurso y tienes que buscarte la vida. Y ese proceso es un periodo largo, que lo trabajamos normalmente 1 o 2 años antes de su salida, búsqueda de trabajo, búsqueda de piso, recursos personales, pero es muy duro. Es muy duro hacer las maleticas y dejarlos o en otro piso que hay para cuando son más mayores, o en un Sí. piso con compañeros, o los que vuelven a su familia, que esos son muy complicados porque a veces vuelven porque no tienen otro lugar, ¿no? Y no siempre Y la muchos de familia ellos, es el mejor lugar. y muchos de ellos a lo mejor no quieren volver o Pero puede no tienen pasar, otra, ¿no? claro. No tienen de otra, claro. Y en toda esta situación, cuando, a ver, estamos hablando de esta situación porque fue la situación que más viviste, ¿cómo, hablando ya de autoestima, que es nuestro tema principal, Beatriz,
hay algunos signos, ya independientemente de cualquier niño, en cualquier circunstancia, en un cole familiar, en cualquier... hay signos que te da, que te alertan sobre un niño de que tiene problemas con la autoestima, baja o alta, porque yo creo que el alta, siempre hablamos de baja autoestima, pero yo creo que el alta también lleva lo suyo, ¿no? Bueno, cuando una persona tiene alta autoestima, no quiere decir que sea ni vanidosa, ni, sino que está segura de quién es y se quiere. Y eso es súper importante, ¿no? Otra cosa es hacer creer una cosa que no es y que suele ser un escudo y un mecanismo de defensa, pero que detrás de eso hay una baja autoestima, no hay una alta autoestima, ¿no? Uno de Entiendo. los uno de los signos que suele parecer que tiene que ver con, o sea, que no se nota, ¿no? Es, por ejemplo, los niños y niñas que son muy perfeccionistas o los que son agresivos. Detrás de esas actitudes hay una sensación de inseguridad hacia ellos y ellas mismas que lo que les provocan es tener actitudes con respecto a los demás. Por ejemplo, los niños agresivos lo que buscan un poco es poner el foco de atención en otros y que no se les mire a ellos, ¿no? Y esa falta de herramientas y de recursos para relacionarse al final les provoca esa agresividad y esa manera de relacionarse mal con los otros, ¿no? Y el perfeccionismo al final es una falta de seguridad. Cuando todo tiene que ser perfecto es porque no estás tranquila, porque de alguna manera te sobrepasa la situación y no tienes naturalización del error. La naturalización del error es un tema clave que hay que tratar desde la infancia, ¿no? El que no pasa nada si nos equivocamos. Y claro, cuando una mamá o un papá te llega y te dice, es que mi hijo acaba de sacar un 8 y está súper fastidiado porque no ha sacado un 10 y lo dicen con un orgullo increíble, yo al revés, yo me asusto y digo, ostras, que estén inconformes con un 8 porque sienten que tenían que haberlo conseguido más y no acepten lo que han tenido, eso es una falta de seguridad y una falta de autoestima, ¿no? O sea, que sí que hay signos, como tú dices, ¿no? Y luego hay otros niños que tú los ves, los niños por naturaleza sonríen y se relacionan. Cuando no se relacionan y no sonríen, es que ya hay algo. Y eso normalmente tiene que ver con una baja autoestima, ¿no? Pero lo que hablabas de los padres es que el sistema está diseñado de una manera que hasta es complicado que nosotros como padres, porque bueno, yo también hablo de mi experiencia, nos dimos cuenta de esos fallos, están tan normalizadas una cantidad de cosas, damos por normales, que desaprender, yo creo que es el gran trabajo, no solamente de los niños, sino de los padres, más que nada, ¿no? Es la palabra clave, el desaprender. Claro, ten en cuenta que el sistema educativo lo que propone ahora mismo es lucha con el otro para ser el mejor. Estamos vendiendo el poder y la felicidad, o sea, la felicidad que nos venden en el cole es tener un trabajo, una casa y tener dinero, ¿no? Y el poder. Y un Eso perro. Claro, eso no tiene nada que ver con la felicidad. Y al final la felicidad es que ese niño y esa niña encuentre con qué quiere ser feliz, qué es lo que le gustaría hacer para estar tranquilo en su vida y para ser feliz. Y eso dista mucho de lo que solemos provocar en los niños, que es al final que los niños hagan lo que los padres y las madres no han podido conseguir. O sea, las frustraciones de los adultos al final las proyectan en los niños y lo que quieren es que acaben siendo lo que ellos no han podido ser, ¿no? Y al final lo que nos Sí. encontramos es con personas que acaban estudiando cosas que no quieren y que luego con 40 años se dan cuenta de que no tiene sentido la vida que tienen, se dejan el banco o se dejan el trabajo que tienen, entonces se ponen a hacer lo que siempre habían deseado, ¿no? Qué A bonito empezar de sería que cero. eso, qué bonita que eso, qué bonito que eso pudiéramos acompañarlo y que fueran los propios niños los que decidieran y los que se dieran cuenta de lo que les gusta, ¿no? Pero es que no les dejamos elegir y ese es uno de los problemas. Pero claro, ahí entra, y yo te estoy hablando como una persona normal que va a consulta o que tengo una cantidad de miedos y dudas, ¿no? Claro, si nosotros estamos formando un niño, 5 años, 6 años, es pequeño, no tiene tampoco un poder de decisión. ¿Cómo vamos formando, cómo vamos acompañando a ese niño de la mano que no se vea mis intereses reflejados en él?
pero que despierte o haga que, que ese niño saque todo su potencial para ir luego guiándolo mejor. Pues mira, yo lo que siempre propongo es que tomen decisiones en aspectos que puedan tomar decisiones, por ejemplo, en la manera de vestir, en las cosas que quieren comer. O sea, elegir no quiere decir qué es lo que yo quiero, sino que tú le puedes dar opciones y que ellos elijan desde esas opciones, ¿no? Y luego, por ejemplo, un tema que suele ser muy recurrente es el tema de las actividades extraescolares, ¿no? El cole es el cole y te mandan lo que te mandan. Pero luego los niños quieren probar cosas. Y los adultos normalmente nos encabezonamos en que si eligen una cosa, tienen que estar ese año haciendo lo mismo. Y yo siempre les devuelvo, cuando tú pruebas algo que no te gusta, lo dejas ¿Lo para dejas? probar otra cosa y encontrar lo que tú quieres, ¿verdad? Vale, pues hagamos un pacto. Si tú quieres probar baloncesto, vamos a hablar de que estés por lo menos un mes para que te des cuenta de que si te gusta o no ese deporte y si no te gusta, cambia, busca otra cosa, porque al final te encuentras con niños que tienen que acabar todo el año la actividad porque los padres y las madres se encabezonan en que tienen que estar haciéndolo porque lo han elegido. Los niños no son adultos. Los adultos que nos queremos poner esa norma y ese límite somos nosotros los que decidimos sobre nosotros mismos. Y si tú dices, no, no, me he apuntado a italiano y tengo que acabarlo, es una cosa tuya, pero porque hay un trabajo ahí tuyo que quieras resolver. Pero los niños y las niñas hay que darles la opción de que encuentren lo que saben hacer, lo que se les da bien y lo que les gusta, ¿no? Es como si les castigáramos por haberse equivocado. Exacto, justo. Por eso yo siempre hablo de la naturalización del error. Nos hemos equivocado. Es que ni siquiera es una equivocación. Es un voy a probar esto y si no me gusta, pues lo cambio. Es que nosotros creemos que los niños no tienen esa capacidad y claro que la tienen. O sea, si un niño decide que no quiere jugar a baloncesto más es por algo. Porque no se siente, porque no le gusta el grupo, porque a lo mejor no se siente habilidoso, porque no se siente a gusto con las normas del juego, por mil cosas. Entonces, démosles la opción de que encuentren que les mola, ¿no? Para que luego en el futuro puedan realmente saber a qué se quieren dedicar o a qué quieren ocupar ese tiempo libre, ¿no? Pero para eso tienen que probar cosas. O sea, que yo creo que sí que se puede hacer desde que son pequeños, perfectamente. Y según tu experiencia o lo que has vivido, Beatriz, ¿qué es lo más importante hoy en día en la formación de la personalidad de un niño? ¿Cuáles son los pilares que tú crees que se deben potenciar o trabajar o estar más alerta? Ujú. Pues así luego tienen miedo de probar, por si tienen que continuar con la carga, dice por ahí Estefanía. Hola, Estefanía. Perfecto. Eso les da miedo probar cosas porque entonces saben que se tienen que quedar ahí durante un montón de tiempo, exacto, ¿no? Porque como no me guste, me toca quedarme todo el año, claro. Claro, claro, y ahí está metidos en las pantallitas, ¿no? Pues yo creo que una de las cosas básicas, que parece sencillo, pero es así, y no es nada sencillo, es que los adultos les demos seguridad, confianza y amor. Y es algo que es muy general, pero es la clave. O sea, cuando un niño siente que cuando se equivoca, el adulto va a estar ahí para recogerlo, que cuando necesite algo, el adulto va a estar ahí para acompañarlo, o que en cualquier momento de crisis o de toma de decisiones o de conflicto va a haber alguien que esté ahí, eso es clave, sobre todo para la infancia y la adolescencia, ¿no? Me parece que son como los tres pilares que yo diría, ¿no? Seguridad, amor y confianza. Y al final, si eso lo mantienes durante toda la vida, haces que el niño termine teniendo seguridad en él mismo, porque le hemos acompañado en ese proceso. Y le hemos dicho, tranquilo que si te equivocas, no pasa nada, voy a estar aquí. Cuando eso se va construyendo conforme vamos haciéndonos más mayores, obviamente llegará un momento en el que sea el propio niño el que pueda tener esos propios recursos personales para poder tomar decisiones y para poder caerse y levantarse. Pero para ello ha tenido que haber un acompañamiento, ¿no? O sea, los adultos creemos que nosotros hacemos las cosas porque las sabemos y que los niños tienen que tener las mismas experiencias que nosotros. No, los niños tienen que tener sus propias experiencias y para eso les tenemos que permitir que sucedan. O sea, si el niño se enfada, tiene que enfadarse, chillar, romperse la cabeza cayéndose para que sepa y aprenda de lo que le ha sucedido, ¿no?
Y eso tiene que ver mucho con ese derecho al riesgo que los adultos tenemos tanto miedo, ¿no? Precisamente sobre el tema de la sobreprotección, porque luego vamos al otro extremo. Una es pronto la dejadez, el no acompañarle, que le afecta la autoestima, y luego vamos al otro extremo, a la sobreprotección, que yo creo que Exacto, son, son cosas tan dañinas como comunes. total. La sobreprotección hace inútiles a los niños. Y luego, ¿qué ocurre? Esto se nota mucho en el cambio de primaria a secundaria. Cuando tú estás en un cole en el que todo el rato te dicen lo que tienes que hacer, te sobreprotegen, están todo el rato diciéndote lo que, pues eso, guiándote todo el rato y dirigiéndote, de repente te encuentras en un mundo nuevo en el que tú tienes que ser autónomo, en el que no te mandan, o sea, en el que no te dicen que entra en el examen, en el que no te dicen dónde puedes estar y dónde no, y de repente los niños se pierden. Es un ejemplo claro de la vida, ¿no? Si tú no tienes recursos para poder enfrentarte a un conflicto, cuando no esté papá y mamá, ¿qué va a pasar? Si tú no sabes resolverlo. Entonces, cuando tú ves que tu hijo está teniendo un conflicto en el parque con un niño, el niño, tu hijo tiene que saber que estás. Y con una simple mirada de estoy aquí para cualquier cosa sobra. Pero tenemos que dejar que se enfrenten a la situación, tenemos que dejar que tengan ese conflicto, que aprendan de él y que acaban teniendo estrategias de afrontamiento para poder enfrentarse a la vida adulta que les viene después. Por eso pasa en la adolescencia que los niños de repente se encuentran con situaciones en las que pues se encuentran con un novio que los maltrata o tienen bullying o hay alguien que les habla mal y no saben qué decir, porque siempre ha habido un No se papá y una saben mamá defender. que les proteja, ¿no? O sea, que es importantísimo que dejemos a los niños que se equivoquen, que se caigan, que se peleen, que digan lo que quieran decir, que no les dejamos, que esta frase de esto es mi casa y mando yo es muy escuchada, ¿no? Es su casa también. Y tenemos que Por aprender generaciones y generaciones, además. total. Y tenemos que dejar que las casas sean espacios seguros, donde los niños también sientan que son suyas, porque y un cole igual, una clase, cuando los niños sienten que algo es suyo, tienen ese sentimiento de pertenencia y gracias a eso lo cuidan. Pero si para mí esto no tiene ningún valor y no tomo decisiones sobre ello, me da igual. Eso es importante, ¿no? Claro. Y el acompañamiento emocional del que tú hablas, que hacen que utilizas para llevar esas emociones, utilizando las herramientas como los cuentos infantiles, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo es ese proceso? Porque a mí me resulta bastante difícil de cómo leyendo un cuento puedo compaginarlo y puedo demostrarle. Cuéntame un poco cómo es eso. Sí, mira, yo siempre digo que los cuentos es un recurso súper importante y necesario, pero que no podemos desligarlo de quién lo lee, ¿no? Y de quién hay al lado. O sea, si no hay un acompañamiento respetuoso y leemos un cuento, no sirve para nada. Ahora bien, si tú tienes las herramientas y sabes acompañar, el cuento te puede ayudar. Por ejemplo, un duelo. De repente ha fallecido un familiar o un animalito y queremos hablar sobre el tema, ¿no? Muchas veces el cuento lo que ayuda es a que los niños y las niñas se identifiquen con los personajes, que surja el tema y que entonces de alguna forma puedan hablar sobre lo que sucede, sobre cómo se siente el personaje, sobre qué es lo que sucede en la historia. Y luego, a nivel inconsciente, los cuentos, sobre todo los de tradición oral, lo que hacen es que todos los cuentos de tradición oral lo que tienen es que se encuentran con un conflicto y siempre se soluciona. Y eso a nivel inconsciente a los niños y a las niñas les ayuda a vencer, ¿no? Si hay un cuento sobre miedo en el que, o sobre abandono o sobre cualquier otro tema en el que el personaje se encuentra con el conflicto, pero finalmente gana la batalla porque siempre tiene que ganar el personaje principal, ¿no? Y siempre tiene Sí. que morir el malo, la bruja. Eso a nivel inconsciente les ayuda a entender que ante las adversidades de la vida siempre podemos ganar y podemos superarlo, ¿no? Entonces yo creo que el cuento es un recurso porque habla en el lenguaje de los niños y las niñas. Los juegos y los cuentos hablan desde el lenguaje que tienen los críos, ¿no? Y eso es importante, que hablemos su lenguaje y que les hablemos desde ahí, ¿no? Desde el imaginario que tienen ellos y ellas. Pero claro, eso parece fácil, ¿no? Porque yo siempre lo digo, dicho así,
parece fácil, pero los padres no venimos con un manual, más bien los niños no vienen con un manual Claro. de aprendizaje, de conocimiento, sino que vas aprendiendo en la marcha. Por eso hacemos lo que hacemos nosotras, porque muchas veces tanto los profes y los adultos nos encontramos con situaciones que no nos han enseñado. Y yo creo que, bueno, nosotros hacemos un curso que se llama Acompañamiento Emocional y Literatura Infantil, donde tratamos temas como el duelo, la tristeza, el enfado, el miedo y la autoestima. Y damos Sí. claves y damos orientaciones a los adultos y también utilizamos los cuentos como herramienta para que sepan acompañar de una manera respetuosa y para poder desaprender todo aquello que nos han enseñado y que nos están diciendo todo el rato que está bien, ¿no? Como por ejemplo, si el niño llora, déjalo llorar porque si no, el niño se te va a poner a la chepa, como dicen, ¿no? Si el niño llora es porque te necesita. O sea, que esto del acompañamiento de respetuoso no tiene nada que ver con lo que nos han dicho, ¿no? Eso es a lo que tú te refieres como en el contenido del curso cuando hablas de 5 razones para dejar de decir muy bien. Eso es un tema que trato justo en el módulo de autoestima y que, Sí, bueno, es un artículo que ahora mismo el autor no me acuerdo, creo que se llama Alfred, no me acuerdo muy bien, pero el es que autor me lo llamó dice. mucho la atención, yo Sí, dije, ¿a qué se refiere exactamente? sí, pues se refiere a que esto tiene que ver todo con la expresión artística y con cómo cortamos a los niños la creatividad, ¿no? Y cómo les hacemos adictos a los elogios. Cuando un niño llega y te enseña un dibujo y te dice, mira, y te lo hace simplemente para encontrar ese placer de tu aprobación, tú le dices, muy bien, muy bien, muy bien. Al final el niño acaba haciendo el dibujo no para disfrutar del dibujo, sino para buscar un reconocimiento al adulto. Entonces, lo que se propone es que en vez de decir muy bien, se haga mención a las cosas que ves objetivas del dibujo. Preguntarle, ¿a ti te gusta? Y, por ejemplo, ostras, ¿qué colores tan vivos has hecho en el dibujo, no? Porque al final los niños se hacen adictos a los elogios y lo que buscan todo el rato con sus acciones es la aprobación del adulto, ¿no? Y eso es muy peligroso porque las cosas tienen que aprender a hacerlas o no hacerlas porque busquen una satisfacción propia, ¿no? Y si yo hago un dibujo, tengo que encontrar el placer en mí para hacer el dibujo. No tengo que hacer las acciones solo para hacer feliz al otro, ¿no? Y eso luego se puede extrapolar a la vida, a las relaciones y a todo, ¿no? O sea que si os Claro, interesa a la gente que esté por ahí, el artículo se llama 5 razones por las que no decir muy bien. Y también es muy interesante escuchar a Arno Stern sobre la educación creadora, también sobre este tema, ¿no? Que de todo eso hablamos en el módulo de autoestima. Muy genial. interesante. Claro, porque es decir, es como implicarnos más en eso que nos está enseñando. Ya no dejarlo solamente en el muy bien o mal, sino que nos explique un poco qué es lo que nos está tratando de comunicar con ese dibujo, Exacto. o con esa manualidad que ha hecho. Y cómo ha vivido ese proceso. ¿Te gusta hacerlo? ¿Y qué es esto? O preguntar o hacer alusión a lo que estamos viendo, ¿no? Y no solo, porque al final los niños acaban haciendo dibujos como churros solo para encontrar esa carita de felicidad que tú pones. Y ellos tienen que entender que esa aprobación no tiene que venir por un dibujo, ¿no? Evitar los juicios, ¿no? Como dice Estefanía. Exacto, Sí, no ponerle muy bien, muy mal, porque al final acabamos utilizando un lenguaje que es como una comunicación violenta, ¿no? Porque les marcamos con motes también, con juicios, y eso lo hacemos mucho en los coles también, ¿no? Y es muy importante trabajar esto, por ejemplo, en vez de decir, es que eres un niño nervioso, decir, hoy estás nervioso, o hoy parece que estás nervioso, ¿no? Y hablarlo con él. Porque si tú eres nervioso no lo puedes cambiar, pero si hoy estás de una manera así, ¿no? O sea, es muy importante cómo utilizamos las palabras, ¿no? Y de qué manera nos comunicamos con los niños y las niñas. Hay un libro muy interesante, bueno, hay un libro sobre comunicación no violenta ahora mismo, es que me estoy con los autores Rosenberg, creo que es, lo tengo por aquí. Y luego otro que es cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Y ese también es súper interesante, porque ¿cómo se llama? enfoca claves de cómo escuchar para que los niños hablen y cómo hablar para que los niños escuchen. Y está al mismo Genial, tiempo para adolescentes, ¿vale? Ahora mismo de genial. memoria no Yo recuerdo luego los voy a autores. intentar poner toda esa información porque siempre hay personas que no Vale, pueden ver el directo y luego lo ven después, así que ve genial.
Vale. Y el Genial. otro se llama comunicación no violenta. Es que ahora no tenía por aquí uno, pero aquí está. Comunicación no violenta. Vale, Exacto. Súper interesante. genial. Y vea, una pregunta. Bueno, de tantas que te estoy haciendo. Em, ¿Qué pasa cuando un padre, como dices, tu padre o los mismos consejeros de los colegios o los que acompañan en diferentes situaciones siguen a un niño, le hacen psicólogo en los jardines, en las guarderías y su comportamiento sigue igual, no viene de ninguna familia disfuncional, se le da amor, o sea, supuestamente todo y las rabietas? Esas Las rabietas. Esta rabietas, pregunta en especial te la hago porque me la pidieron en especial. Pregunta esto, por favor, el tema de las rabietas, cómo manejar las rabietas con una niña, un niño que tiene demasiada actividad, vivió el confinamiento, pues ya te puedes imaginar, brutal. ¿Qué consejos, qué literatura puede leer? Dame un consejo para ella. mira, hay un libro muy chulo de Rebecca Wild que se llama Libertad y Límites, Amor y Respeto, sobre el tema de los límites, que tiene que ver mucho con el tema de las rabietas. Y luego Sí, Yolanda González también habla mucho sobre ese tema, tiene varios libros, no podría decirte uno porque tiene varios. Y sí, luego, sobre el tema de rabietas, también puedes escuchar o leer los artículos que escribe Hendrik van Hausen, es que nunca, es muy difícil decir el apellido, pero tiene una página que se llama emo.bio, que habla de la agresividad. Mira, las rabietas son etapas evolutivas y los niños y las niñas tienen que tener rabietas, es algo normal y natural. Y hay que sí. relajarse. Lo que hay que hacer es permitir que los niños expresen las emociones, que expresen la rabia y en una situación de confinamiento es normal y corriente que ocurra. Además hay etapas en las que es aún más normal. Por ejemplo, de cara a los 2, 3 añitos son la etapa de las rabietas o, por ejemplo, cuando los pequeños viven una situación de duelo. Un duelo puede ser un cambio de casa, un duelo puede ser un cambio de situación, como la que hemos vivido, ¿no? Sí, O la pérdida de alguien, una separación, cualquier cosa, ¿no? La manera que ellos tienen de expresar lo que les pasa a través de la rabieta, o sea, que es natural, es normal y corriente que los niños tengan rabieta. Nos tenemos que relajar con eso y tenemos que permitir que las tengan. Lo importante es cómo poder acompañar esa rabieta, ¿no? Dejar que expresen la emoción, dejar que descarguen la rabia que tienen, permitir que puedan moverse y expresarla y gritar y llorar y en algún momento pegar algún objeto o algo para siempre con el límite de no nos hacemos daño y no hacemos daño a los demás, ¿no? sí, Y sí, 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 cuando son pequeñitos, el tema de la agresividad lo expresan a través de la boca, porque están en la fase oral. Entonces, el tema de morder ayuda de mucho, morder. ¿no? El tener alguna cosita para que muerdan, ¿no? Permitir morder. Porque esto de no es que muerden el cole, no muerdan, no muerdan. Si está mordiendo es porque lo necesita, porque esa pulsión y esa agresividad le sale por la boca. Entonces tenemos que habilitar algún espacio para que el niño pueda descargar. Y para eso podemos utilizar un material o podemos dar un cacho de pan o un churro de estos de piscina para que muerda. Claro, es algo físico realmente. Es Es algo, una, es un una impulso. pulsión, es una pulsión interna que como los adultos cuando somos mayores y estamos nerviosos y necesitamos descargar, vamos al gimnasio, gritamos, bailamos, lo que sea, pues los niños cuando tienen esa edad necesitan expresarlo, pero esa agresividad les sale por la boca. Entonces tienen que descargar para que ese ciclo de la emoción se cierre y para que luego puedan Entiendo. relajarse, porque si no hay una expresión de esa agresividad, no se pueden relajar, que siempre queremos que se relajen, pero es una necesidad nuestra, no la de los críos. Y si tienen una rabieta es porque tienen que expresar algo y tenemos que decirles, entendemos que estés enfadado, pero ahora mamá no te va a dar esto porque toca hacer lo otro. Y mamá va a estar aquí y entiendo que llores, llora, grita si quieres y si necesitas algo, estoy aquí y te acompaño. Parece sencillo, no lo es luego en la práctica, obviamente, ¿no? Pero hay que tener muchísima paciencia, Diana. Sí, sobre todo que normalmente esas rabietas se dan en los sitios menores, en los peores sitios, en los momentos menos indicados y con las personas menos cercanas, ¿no? Que es lo que hay que, Totalmente, pero entonces es un trabajo en conjunto realmente. Es un trabajo totalmente. Entre es un sí, aprendizaje, ya, un aprendizaje no solamente del niño, sino de los padres o del educador en ese caso, ¿no? totalmente. Yo he acompañado muchísimas rabietas y me lleva bocaos, tortas, me han pegado.
Y eso no lo permito, obviamente. Hay que poner un límite, Claro. incluso físico, pero sí que he dejado que lloraran y me he sentado a su lado hasta que se les pasara y luego acaban abrazándote y quedándose dormidos. Pero esos límites que ponemos de no llores a la habitación con castigos, si están llorando es porque lo necesitan, ¿no? Es como cuando un bebé llora porque es, porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque le duele algo, ¿no? O por muchas otras cosas más. Sí. Pues los niños que tienen rabietas es igual, es porque hay algo que contactan con ese inconformismo de algo y tienen que expresarlo. Y es mejor que lo expresen a que se contengan, porque si no va a salir de otra manera. De otra manera, y a lo mejor a una mayor edad, ¿no? Exactamente. Esa frustración después puede provocar que en un futuro, al no haber aprendido a gestionar esa rabia de forma adecuada, pues luego la exprese de forma inadecuada, haciendo daño a los demás, por ejemplo, o autolesionándome, ¿no? O haciendo una persona con mucha rabia y con mucho odio, ¿no? Puede ser. Por eso es tan importante acompañar estos procesos de forma respetuosa desde que son bebés, desde que nacen, ¿no? O sea, que es importante Sí, no que lo esperar hagan. a que ya el problema se ahonde, sino cogerlo desde que lo notamos, o bueno, o hacerlo inmediatamente desde que empezamos a hacer la educación, el acompañamiento. Ahora, Exactamente. porque yo creo que este tema se une al que te voy a preguntar, el bullying en los colegios, en la misma familia, porque no solamente, siempre creemos que el bullying es en el colegio únicamente, pero a veces hasta en la misma familia se etiqueta a personas, los niños asumen que lo que hablabas antes, que son de una manera o que es la forma, el gordito, la bajita, el feo, la fea, y bueno, etiquetan. Ahora mismo, pues obviamente hay muchas campañas en televisión, en los colegios, por todos lados vemos eso, pero también hay una parte que luego vamos a lo mismo, a la sobreprotección. Hay una parte donde está mal hacer bullying, pero también está mal no darle herramientas al niño para que pueda defenderse de esas situaciones, lo que hablábamos antes. Siempre vamos, atacamos al niño que supuestamente es el agresor, pero el agresor es igual de víctima que la víctima en muchos casos, porque no tiene herramientas para gestionar y a la víctima, supuesta víctima, la que está recibiendo ese machaque, hay que darle herramientas para que se posicione. Hay un cuento muy chulo que se llama Monstruo Pequeño Dice No, que ayuda mucho a que los niños aprendan a decir que no, que hasta aquí. Yo tuve la oportunidad de poder hacer ese acompañamiento con 2 niños del piso en el que cuando uno le machacaba, lo que hacía siempre venía, profe, que me ha pegado. Entonces yo acompañaba al niño y entonces decía, ¿qué quieres decirle? Y acompañaba, le daba seguridad. No me gusta que me pegues. Y poco a poco el niño empezó a coger fuerza y empezó a tener seguridad para ponerse y enfrentarse al otro de una manera respetuosa, por supuesto. Eso de, si te pegan, pega, no. Es que si eso estás enseñando, la violencia no se soluciona con violencia. Entonces lo que hay que hacer es dar seguridad al niño y poder acompañar ese proceso para que al final el niño tenga las estrategias y esas estrategias de afrontamiento para poder poner sus propios límites, que muchas veces es que los críos no lo saben poner porque no les han permitido, nunca les han dicho que podían decir que no, porque si en casa no pueden decir que no, entonces Hmm, aprenden que cuando otro les machaca, pues tampoco pueden decir que no, ¿no? Por eso es claro. importante que escuchemos cuando los niños dicen que no también, ¿no? Claro, no, es súper importante eso, porque es que al final resumimos lo mismo, es un aprendizaje tanto del niño como del padre o del profesor, del alumno, porque un niño es una generación que creció de una manera, escuchando información de los padres de una manera y al final, como no hay un rompimiento de esa estructura mental o de ese conocimiento, al final seguimos repitiendo patrones, patrones y patrones. Por eso hay que Y no, desaprender, que es esa palabra que has dicho y que me gusta tanto, ¿no? Hay que desaprender todos sí. esos esquemas que nos han dicho y ver las cosas desde otra perspectiva. Y ayuda mucho, ayuda mucho. Yo he visto ese cambio, ¿eh? En mi manera de proceder y he visto esas respuestas en los niños y las niñas y cómo si los tratas con respeto, te acaban respetando. Claro, y la evolución, porque yo creo que lo más bonito de eso es la evolución que tú ves en ese niño que llegó de una manera y a lo mejor al año o en meses el niño empezó a presentar cambios positivos, ¿no? Eso me imagino que debe ser muy gratificante para un educador Sí, sí. Y que es verdad que los cambios los ves con mucho con el tiempo, ¿no? tiempo. Esto lleva mucho, pero se ven, se ven.
Se ven. Bueno, vea, ¿qué pasa con Disney? Cuéntame. Disney, Disney y sus cuentos marcaron toda una generación y es difícil luchar socialmente contra ellos. No es realmente, cuando te hago esta pregunta, realmente no es al nombre o al, es lo que es así, es así. Estamos en La Bella Durmiente, El Príncipe Azul, se casaron y vivieron felices y comieron perdices, y ahí se acabó la vida tuya, y bueno, y todo lo que, y luego yo creo que fueron ellos reinventándose y crearon, bueno, unos estereotipos donde la mujer luchaba, y ya no era la sirenita, que se le iba la voz por el amor, y bueno, todo eso que ya todos conocemos, eh, eh, hay otra industria de cuentos, hay otra industria de cuentos que hay que impulsar, yo creo, porque el tema es que al final yo me crié con Caperucita y el Lobo, Cenicienta y demás. Entonces hay toda una industria, pero también una sociedad totalmente enferma en ese sentido. ¿Cómo nos acercamos a eso, a ese cambio? Em, a ver, no deberíamos de ponerles Disney. Eso sería lo ideal, porque al final las versiones de Disney son versiones de cuentos tradicionales que han cambiado por completo toda la simbología, ¿no? Si te vas a los cuentos originales, no tienen nada que ver con los cuentos de Disney y todo ese trasfondo que tienen todos los cuentos tradicionales con Disney los pierden, porque al final también hay una dulcificación, hay unos estereotipos también de cómo están los personajes vestidos, de cómo se relacionan de alguna manera lo que se esperaba en esa época, ¿no? Que era un momento en que necesitaban esperanza, ¿no? Entonces nacieron los cuentos de Disney y es como, oh, De pero si te pones a salvación. leer, claro, pero si te pones a leer los cuentos originales, flipas. Yo acabo de hacer, ahora mismo estamos haciendo un curso de simbología de los cuentos tradicionales y justo hoy hemos hablado del cuento de Sí. Blancanieves. Y justo Ana Cristina Herreros, que es escritora, nos hablaba de, y bueno, recopiladora de cuentos, autora y demás, nos hablaba de la verdadera versión de la Blancanieves y que nadie le cortó a Blancanieves un beso. Solo que el príncipe se la llevó y los criados en un momento dado tenían que limpiar la urna y limpiaron la urna y entonces ese movimiento de mover la urna a ella se le salta el trocito de manzana y es por eso que se despierta. O sea, para que veas la diferencia, ¿no? O sea que no Cómo hubo esto besos del príncipe. no hubo beso. El tema del beso es un tema muy contemporáneo. No tiene nada que ver con los cuentos de antes, ¿no? Porque, bueno, el afecto no estaba bien visto, el tema de besarse de forma abierta, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa de ahora, ¿no? Entonces, claro, Disney transgiversó todas las historias y es lo que nos ha llegado. Entonces, yo invito a la gente a que lea los cuentos tradicionales y que si no quieren, leer cuentos tradicionales, que busquen otros. Hay un montón de alternativas de literatura infantil ahora mismo que son una maravilla y que pueden encontrar y que tienen valores muy chulos y que siguen siendo divertidos, fantásticos. O sea, que hay mucha literatura infantil maravillosa, que es genial, ¿no? Y que no tenemos que caer siempre en Disney, que al final, pues bueno, aunque esté intentando romper un poco los estereotipos con algunos personajes como Brave o como Bayana, luego nos encontramos con Frozen y que estas imágenes, ¿no? Aunque la hermana cambia un poco, tan sexualizadas y todo este rollo, que además los modelos de belleza no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y bueno, pues al final eso también marca mucho a los niños y a las niñas, ¿no? Los modelos de belleza que supuestamente tienen que tener, ¿no? Sí, sí, porque igualmente ellos se acostumbran visualmente a ver algo y es así, es triste, pero es así, pero bueno, nos criaron así, nos criaron de esa manera y nosotros vamos eso, repitiendo a lo mejor patrones y nada. Cuéntame un poco cómo canalizamos los miedos en los niños, sobre todo cuando dices esto, que el niño no tiene esa posibilidad, bueno, el miedo a la noche, el miedo a estar solo, el miedo, todos esos miedos, ¿cómo los canalizamos con los libros infantiles, por ejemplo? Bueno, lo primero es que si un niño tiene un miedo, es importante dejar claro que es igual de importante que si un adulto tiene un miedo. Lo mismo. O sea, si un niño está cagao porque cree que hay un monstruo en el armario, es como si tú creyeras que hay una persona que está entrando a tu casa. O sea, el pánico y el miedo es el mismo. Entonces, eso hay que acompañarlo. No hay que
no hay que reírnos de ellos, hay que darles valor, hay que escucharlos, hay que acompañarlos y si no tenemos que quedar con él una noche porque el niño lo necesita hay que hacerlo, ¿no? El momento de leer el cuento antes de dormir es muy importante y yo creo que puede ayudar mucho donde haya cuentos, no sería lo mejor contar un cuento de miedo antes de dormir, mejor contar cuentos más tranquilos y tal, ¿no? Vea, Eh, se va a cortar en 10 segundos. Entonces, cortamos y retomamos la charla, ¿vale? vale, muy bien.